Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Yo en el mundo de Dragon Ball capítulo 141. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. La enorme supernova atravesó el espacio y se dirigió hacia Talot como un pequeño sol. Al ver esto, Talot se tensó, reuniendo la poca energía que le quedaba en su cuerpo para mantener el equilibrio y la estabilidad. ¿Un choque de ondas de energía? Talot no tenía intención de hacer eso. Si aún tuviera mucha energía de sobra, podría haberlo intentado, pero en su estado actual, la energía que había acumulado solo era suficiente para la transmisión instantánea. Frijol Senzu. Aún no era hora de comer uno. Necesitaba esforzarse más, esperando a alcanzar el límite absoluto antes de consumirlo. Así, el aumento de poder sería más estable y efectivo. Talot siempre creyó que la capacidad de los Saiyajin para fortalecerse tras recuperarse de heridas casi fatales no era algo de lo que se pudiera abusar. Si bien los resultados fueron impresionantes, abusar de ella podría obstaculizar su crecimiento futuro. En la obra original, el crecimiento ilimitado de Goku y Vegeta y sus constantes avances en las etapas posteriores llegaron después de años de tiempo y experiencia acumulados, y además, ellos eran los principales protagonistas, por lo que no podía compararse con ellos. A medida que la esfera de energía masiva se acercaba, la presión opresiva se hizo más intensa. ¿Acaso perdiste el coraje para contraatacar? Entonces muere, mono salvaje. En lo alto del cielo, viendo que Talot no mostraba señales de resistirse, Cooler mantuvo la postura de empujar la esfera de energía con una mano mientras dejaba escapar una risa fría y siniestra. A sus ojos, Talot ya estaba muerto. 1000 metros. 500 metros. 300 metros. 100 metros. Justo delante de él. Así que esta es la presión absoluta que trae la muerte. Comparado con la última vez que experimenté la bola de la muerte de Freezer, esto es mucho más aterrador. Ahora mismo, soy mucho más débil que tú. Incluso si me hubiera transformado completamente en un Super Saiyan, probablemente no podría derrotarte. Pero la próxima vez que nos encontremos, te derrotaré, Cooler. En ese momento, Talot comprendió plenamente la abrumadora diferencia de fuerza. Sin dudarlo. En un instante, activó la transmisión instantánea y desapareció del lugar. En el momento en que Talot desapareció, la supernova avanzó sin obstáculos, atravesando la superficie del planeta y excavando profundamente en su interior, hasta que se estrelló contra el núcleo del planeta. En ese instante, todo el planeta quedó sumido en una catástrofe. El suelo se derrumbó, se produjeron tsunamis y magma abrasador estalló hacia el cielo. Los habitantes del planeta y otras criaturas, que ya luchaban por encontrar refugio en medio de la batalla en curso, ahora no tenían a dónde huir. No había ni una pizca de esperanza de supervivencia. Su único destino era la muerte. Cuando la supernova reaccionó violentamente con el núcleo del planeta, se produjo una tremenda explosión. Y en un solo momento, todo el planeta fue borrado de adentro hacia afuera. Auge. La explosión del planeta estalló con un brillo deslumbrante, su resplandor cegador y magnífico. La enorme fuerza de la explosión fue aterradora y sacudió incluso el tejido mismo del espacio. A medida que la luz cegadora de la explosión se desvaneció, innumerables fragmentos del planeta destrozado flotaban a través de la inmensidad del espacio. Cooler se encontraba con los brazos cruzados encima de un enorme trozo de escombros planetarios. Escapar de las garras de Freezer fue impresionante, pero desafortunadamente, no había forma de que pudieras escapar de mí. Rebosante de arrogancia, Cooler estaba seguro de que Talot había sido aniquilado por su ataque supernova. Lo que no sabía era que Talot se había escabullido en el mismo momento en el que descendió la supernova. No mucho después, una pequeña nave espacial se acercó lentamente a la ubicación de Cooler, navegando a través de los restos de la explosión. Como su nave principal había sido destruida junto con el planeta, Cooler no tuvo más remedio que abordar esta nave más pequeña. Cuando se abrió la escotilla de la nave espacial, Cooler regresó a su forma final y entró. Esta pequeña nave espacial tenía un propósito muy específico. Se utilizaba para grabar imágenes de Cooler destruyendo planetas. Como resultado, su interior no era particularmente espacioso y no podía compararse con su buque insignia. Sin embargo, a pesar de su pequeño tamaño, estaba completamente equipado con todas las funciones necesarias. Dentro de la cabina, señor Cooler. Los pilotos y la tripulación permanecieron firmes, con expresiones solemnes y respetuosas, sin atreverse a ofenderlo. Servir a alguien como Cooler era como servir a un tigre.
Cualquier paso en falso podía llevar al desastre. Como simples pilotos y registradores, no podrían soportar la aterradora presencia de Kohler. Pon la grabación de mi batalla con ese mono salvaje. La grabaste, ¿verdad? Los ojos carmesí de Kohler brillaron con autoridad mientras daba la orden. Sí, mi señor. El piloto de la nave espacial se puso rápidamente a trabajar, operando los controles con urgencia. Pronto, una gran pantalla se iluminó, proyectando las imágenes de la batalla. La pantalla mostró escenas de la pelea de Kohler con Talot. Kohler observó cómo se desarrollaba su propia batalla, analizando las técnicas de Talot mientras observaba. Este era un hábito suyo desde hacía mucho tiempo. No valía la pena analizar a los oponentes comunes, pero Talot era diferente. Algunas de sus jugadas realmente le habían llamado la atención. Una técnica en particular fue la que más le intrigó. Era la capacidad de Talot de desaparecer instantáneamente y reaparecer en otro lugar en un instante. Esta técnica le permitió a Talot aparecer detrás de su oponente sin previo aviso. Si Kohler no hubiera sido más fuerte y poseído reflejos excepcionales, podría haber sufrido múltiples reveses. Si pudiera dominar esta habilidad, mejoraría significativamente su destreza en combate. A diferencia de Freezer, cegado por la arrogancia, Kohler, aunque orgulloso, estaba dispuesto a aprender de sus batallas. Absorbió las técnicas de sus enemigos para compensar sus propias deficiencias, haciéndose cada vez más fuerte. Esta era la razón por la que era más fuerte que Freezer. Después de ver el vídeo varias veces, Kohler frunció el ceño. Normalmente, en la batalla, sin importar qué técnica usara su oponente, solo necesitaba verla unas pocas veces para comprenderla. Sin embargo, por mucho que lo intentara, Kohler no podía comprender la mecánica de esta técnica ni encontrar ningún patrón en ella. Justo cuando estaba pensando en cómo aprender esta técnica, un cambio repentino en la apariencia de Talot en la pantalla llamó su atención. Las imágenes muestran el momento exacto en el que Talot reflejó su rayo de la muerte hacia él. Por un breve instante, la forma de ese Saiyan pareció sufrir una transformación. Rebobina la grabación y ve más despacio. Ordenó Kohler. Entendido, Lord Kohler, respondió el piloto y comenzó a operar los controles. Al ver la reproducción a una velocidad 2 o 3 veces más lenta, Kohler se quedó congelado en el lugar. En la pantalla, el aura y el cabello de Talot se habían vuelto dorados, y sus pupilas habían cambiado a un color turquesa. Esta transformación desencadenó un recuerdo. Una frase transmitida de generación en su raza. Cuidado con los Saiyajin que emiten una aura dorada y pueden volver su cabello dorado. En ese momento todo encajó para Kohler. No es de extrañar que este mono salvaje pudiera volverse tan fuerte en tan poco tiempo, así que realmente era un Super Saiyan. Kohler ahora estaba absolutamente seguro. Talot era un Super Saiyan. Afortunadamente, fue lo suficientemente poderoso como para aplastar a este Super Saiyan antes de que pudiera desarrollarse por completo. De lo contrario, si a Talot se le hubiera permitido volverse más fuerte, habría causado graves problemas en el futuro. Aunque Kohler no creía que un Super Saiyan pudiera derrotarlo, un oponente así sin duda resultaría en una batalla feroz. Pero ahora, tanto Talot como los otros dos Saiyajin habían perecido en la explosión masiva del planeta. En este universo, aparte de los dos Saiyajin bajo el mando de Freezer, no quedaron otros. Nunca volvería a haber otro Super Saiyan. Un nuevo pensamiento se arraigó en la mente de Kohler. Tenía que eliminar a esos dos Saiyajin que servían a Freezer. Incluso si no fueran una amenaza ahora, eso no significaba que no lo serían más adelante. Solo no dejando nada al azar podría descansar tranquilo. Al mismo tiempo, otro mundo. Al final del camino de la serpiente, en el planeta del Kai del Norte. Talot, que acababa de regresar usando la transmisión instantánea, ahora estaba sentado en el suelo, jadeando en busca de aire. Su ropa estaba hecha jirones, su armadura de batalla dañada, su aspecto desaliñado y su cuerpo cubierto de graves heridas. Aún le goteaba sangre de la comisura de la boca. Se podría decir que desde la llegada de Talot a este mundo, esta era la primera vez que era golpeado tan brutalmente y sufría heridas tan severas. Raditz y Salari estaban junto a Talot, preguntando sobre su condición con preocupación. Su pánico aún no había disminuido por completo. Sin duda, las heridas de Talot hicieron que sus cueros cabelludos hormiguearan de miedo. Si hubieran sufrido tales heridas, incluso si no hubieran muerto, apenas habrían estado vivos. Está bien, no tienen de qué preocuparse. Si no estuviera intentando adaptarme y usar esta presión para abrirme paso, ya me habría comido una semilla senzu para recuperarme. Mientras hablaba, Talot finalmente recuperó una semilla senzu de su espacio de almacenamiento personal y se la arrojó a la boca. Espacio de almacenamiento personal.
Esta era una habilidad que Talot había obtenido hace unos años cuando fue nuevamente al planeta Namek y usó a Porunga para pedir un deseo. Podrías preguntar, ¿no tiene también la capacidad de autocuración? Eso es cierto. Pero la autocuración consume una cantidad extrema de energía, sobre todo cuando a Talot se le acaba la última. En su estado actual, simplemente no podría recuperarse de heridas tan graves. Cuando la semilla Senzu entró en su estómago, sus efectos surtieron efecto instantáneamente. El cuerpo de Talot de repente se hinchó por un momento, sus músculos temblaron de emoción. Todas sus heridas sanaron a una velocidad visible. No solo recuperó completamente sus heridas, sino que revitalizó por completo su ser. Y lo que es más importante, su nivel de poder aumentó drásticamente, superando los 1.500.000 en su forma base. Como era de esperar, una planificación deliberada no es lo mismo que estar al borde de la muerte. El simple hecho de sufrir heridas graves y agotar mi energía no es suficiente para provocar una verdadera sensación de crisis, así que no pude lograr un avance masivo. Aunque su poder había aumentado, era solo en 300.000, lo que podría parecer mucho, pero comparado con los aumentos de poder que Goku y Vegeta lograron en la obra original, era demasiado poco. Al ver que Talot se recuperaba y su fuerza aumentaba significativamente, Salary y Raditz de repente entendieron por qué Talot había tomado un riesgo tan grande. Kaio del Norte se acercó con las manos a la espalda y le habló con seriedad. Realmente fuiste imprudente. Aunque aprovechaste este peligro, no puedes seguir actuando con tanta imprudencia en el futuro. Ahora entiendes lo aterrador que es Cooler. Su fuerza supera con creces a la de Freezer. Sí, es muy fuerte. Pero no es invencible. Aprendí mucho de esta batalla. La próxima vez que peleemos, ganaré yo. El rostro de Talot mostró una sonrisa de confianza. La próxima vez que se encontraran, la situación seguramente sería la inversa. A menos que el poder de Cooler también aumentara drásticamente. Pero eso era claramente imposible. Dada la arrogancia de su raza, creen orgullosamente que ya son fuertes y no tienen ningún interés en entrenar o mejorar. Al ver que Talot no estaba desanimado, sino lleno de espíritu de lucha, Norkai se sintió sorprendido y aliviado. Había pensado que después de ser gravemente herido por Cooler, Talot caería en la desesperación, pero ahora parecía que se había preocupado demasiado. Este niño verdaderamente digno de ser su discípulo elegido. Lo más importante es que este discípulo había llevado el Kaioken a su límite de 20x. Eso era algo que Norkai nunca había imaginado. Es impresionante mantener la moral tan alta después de sufrir una derrota. Pero también necesitas ser consciente de ti mismo. Tómate un tiempo para descansar y absorber las enseñanzas de esta batalla, aconsejó Norkai. Los tres asintieron y cada uno se sumió en sus propios pensamientos. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado un día. Talot, Salary y Raditz habían permanecido en estado meditativo todo el tiempo. Aunque la batalla de ayer había sido principalmente la pelea de Talot, y solo él había experimentado un aumento masivo de poder. Salary y Raditz, después de haber pasado por una batalla real y haber presenciado el enfrentamiento de Talot con Cooler, también habían adquirido muchos conocimientos. Durante todo el día, nadie los molestó. Aunque Kai Norte pasaba de vez en cuando para observar, nunca los interrumpió. Algunas percepciones, si se interrumpen, pueden no volver a experimentarse durante el resto de la vida. La mejora de la fuerza y la superación de los propios límites a menudo funcionan de esta manera. Aquí, con todo estabilizado, Talot y los otros dos estaban escalando hacia alturas de poder aún mayores. Mientras tanto, en la Tierra, habiendo abandonado el monte Paozu con Bulma, Goku ahora estaba pasando con ella por los mismos acontecimientos que atravesaron en la obra original. Se puede decir que, si bien la llegada de Talot, Salary y Hine provocó muchos cambios, estos solo afectaron a Goku. En esencia, solo provocaron que Bulma conociera a Goku antes. Por supuesto, el poder de Goku ha aumentado drásticamente. En la obra original, solo tenía un nivel de poder de 10, pero ahora tiene 150. El maestro Roshi, sin esforzarse, solo tiene un nivel de poder de 139. Incluso si se esfuerza al máximo, su nivel de poder solo alcanzaría 180. Esto significa que incluso el actual maestro Roshi no podría derrotar fácilmente a Goku. En la historia original, durante su primera participación en el torneo mundial de artes marciales, Goku apenas pudo ofrecer una buena pelea contra el maestro Roshi disfrazado de Jackie Chun. En ese momento, su nivel de poder era de solo entre 100 y 120. Más tarde, después de recibir algún entrenamiento, durante la batalla con el mercenario Tao, el nivel de poder de Goku alcanzó los 150 después de completar la prueba de la Torre Korin y Korin.
En el 22º torneo mundial de artes marciales, había alcanzado un nivel de poder de 180. Aunque el período que siguió fue de rápido crecimiento, los incrementos reales no fueron tan grandes. Por ejemplo, después de beber el agua ultra divina, el nivel de poder de Goku solo aumentó a 260, que era el mismo que el Rey Piccolo en su juventud. Después de entrenar con Kami durante 3 años, el nivel de poder de Goku era solo de alrededor de 400. Aunque su nivel de poder no aumentó significativamente en el momento de la saga de Raditz, al menos su producción máxima de energía podría superar los 900. Volviendo al punto, con algunos cambios en la premisa, es natural que algunas cosas también cambien. Sin embargo, incluso con estos cambios de premisa, solo afectarían a personas y eventos específicos. La trama inicial de la obra original se mantendría prácticamente inalterada. En otras palabras, dado que el momento de su búsqueda de las Dragon Balls no ha cambiado, ciertos eventos clave naturalmente seguirán siendo los mismos. El efecto mariposa puede provocar que muchas cosas se desvíen de su curso original o incluso impedir que sucedan por completo. Sin embargo, depende de si esta mariposa en particular realmente influye en esos eventos. Por ahora no hay mucha diferencia. Hablando de la situación actual, tras dejar el monte Paozu ayer y descansar una noche, Goku y Bulma se encontraron con Tortuga. A petición de esta, lo escoltaron de vuelta al océano. En el camino, fueron atacados por un monstruo oso que intentaba robarles, pero Goku lo derrotó fácilmente. Luego esperaron en la orilla hasta la noche antes de que finalmente llegara el maestro Roshi. La historia avanzaba igual que en la obra original. Para mostrar su gratitud, el maestro Roshi inicialmente intentó invocar al Fénix Inmortal. Sin embargo, tras el recordatorio de la tortuga, recordó que el Fénix Inmortal había muerto hacía tiempo por ingerir comida venenosa. Esta revelación dejó a Bulma sin palabras, mientras el maestro Roshi explicó torpemente que lo había llamado Fénix Inmortal porque esperaba que viviera para siempre. Al no tener otra opción, el maestro Roshi tuvo que ofrecer en su lugar el Nimbus volador. Y ahí fue cuando ocurrió el momento incómodo. A Bulma le gustaba mucho, pero debido a su impureza, no podía montarlo. Mientras tanto, la nube voladora parecía simpatizar con Goku, aferrándose a él e intentando que la montara. Sin embargo, Goku no estaba interesado en volar en absoluto, ya que había aprendido la técnica de vuelo de los Saiyajin de Raditz, quien le había enseñado intencional o no cuando era joven. Al oír esto, el maestro Roshi quedó incrédulo. Después de todo, ni siquiera él podría dominar el arte de flotar en el cielo, pero el joven Goku ya lo había aprendido. A través de una conversación más profunda, el maestro Roshi se enteró de que Goku no solo era un Saiyajin, sino que también era el mismo niño que Son Gohan había encontrado y acogido años atrás. Claramente, el maestro Roshi sabía mucho más sobre Goku que en la obra original. Una razón era que había conocido a Talot y había recopilado mucha información. Otra razón era que Son Gohan se mantenía en contacto con él y le contaba estas cosas. Finalmente, el maestro Roshi, intencionalmente o no, investigó la fuerza de Goku. Lo que descubrió lo dejó completamente atónito. Al descubrir que su abuelo había sido discípulo de este anciano, Goku se emocionó y quiso desafiar al maestro Roshi a una pelea. Como anciano, el maestro Roshi no podía rechazar el pedido de un niño, por lo que decidió complacer a Goku, pensando que bien podría hacer una pequeña demostración de habilidad y tal vez incluso tomarlo como discípulo. Sin embargo, después de un ligero combate de entrenamiento, el maestro Roshi terminó lesionándose la vieja espalda. Afortunadamente, su vejez le dio una excusa conveniente para retirarse, y Goku no era del tipo que presiona el ataque maliciosamente. Al marcharse, el maestro Roshi solo pudo maldecir en su corazón. Los Saiyajin son verdaderos monstruos. Él, el maestro de las artes marciales, en realidad no era rival para un niño Saiyan de 12 años. Después de despedirnos del maestro Roshi, el sol ya se había puesto. La brisa del mar soplaba contra sus cuerpos, haciendo que Bulma temblara. Un momento. Ese viejo ni siquiera me dio un regalo de agradecimiento y se fue así como así. Uf. Gruñó Bulma disgustada. Sin embargo, Goku no le dio mucha importancia y simplemente comentó. Está bien. Además, es realmente asombroso. No me extraña que fuera el maestro del abuelo. Su voz infantil, combinada con su personalidad pura y directa, hacían que Goku fuera verdaderamente adorable y entrañable. Al escuchar sus palabras, Bulma sintió ganas de llorar. Desde su perspectiva, por supuesto, Goku podía decir que no importaba. Ya había recibido el Nimbus volador. Pero no podía decirlo en voz alta porque así era el niño. Al final, no tuvo más remedio que aceptar que sus esfuerzos del día no habían tenido recompensa. Vamos.
Hace demasiado frío junto al mar y tenemos que seguir adelante. La próxima Dragon Ball está a varios cientos de kilómetros de aquí, dijo Bulma mientras sacaba una cápsula Oi Poi. Al abrirla, apareció una motocicleta todoterreno. Goku saltó sobre él y los dos salieron corriendo mientras aún había algo de luz del día. Continuaron su viaje hasta aproximadamente las 8 o 9 de la noche, llegando finalmente a un pueblo al amparo de la oscuridad. Esta era la misma aldea que Olon había aterrorizado en la obra original y el lugar donde se suponía que encontrarían la cuarta Dragon Ball. Sin embargo, la historia había cambiado. Talot ya había tomado esa Dragon Ball. Aunque la esfera del dragón había desaparecido, los acontecimientos con Olon seguían su curso. Tras pasar la noche en la aldea, Goku y Bulma actuaron al día siguiente. Gracias a la abrumadora fuerza de Goku, Olon recuperó su verdadera forma. Tras conocer toda la historia y comprender la miserable situación de Olon, uno lo culpó. En cambio, incluso lo invitaron a unirse al equipo de forma indirecta. Ese día, el grupo partió una vez más y finalmente encontró la Dragon Ball de 6 estrellas junto a un arroyo del bosque a 200 millas de distancia. Quizás fue el destino, pero esta Dragon Ball parecía tener una extraña conexión con este lugar. Tras encontrar la esfera del dragón, el trío continuó su viaje. En poco tiempo, cruzaron el bosque montañoso y se adentraron en un vasto y árido desierto. Al igual que en la trama original, Puar descubrió el paradero de los tres e informó a Yamcha, quien se autodenominó un bandido del desierto. Este fue el segundo personaje que apareció en la obra original y fue considerado un artista marcial bastante fuerte. Si no contamos al maestro Roshi, entonces él fue el primero. En pocas palabras, Yamcha fue inicialmente considerado como el segundo protagonista masculino en su primera aparición. Sin embargo, el personaje no tuvo una gran aceptación. Sus cambios de edad y personalidad fueron abruptos, y como resultado, Krillin terminó reemplazándolo como el segundo protagonista masculino en sus inicios. Más tarde, Yamcha no solo quedó detrás de Krillin en fuerza, sino que también fue eclipsado en todos los demás aspectos. Quizás al principio, Yamcha sí tenía riqueza, fama y mujeres a su alcance, pero cuando comenzó la historia de Z, algo cambió. Poco a poco, fue marginado, hasta perderlo todo. Al final, solo pudo buscar su identidad y su existencia en el mundo de la gente común. Fue realmente trágico. Pero hay que admitirlo. La vida de Yamcha también fue algo que innumerables personas comunes anhelaron pero nunca pudieron alcanzar. Aunque no podía asumir la responsabilidad de proteger la tierra, ni poseía una fuerza de primer nivel, su vida despreocupada era algo que nadie podía igualar. El dios del TNT. Se le conoce así en el fandom chino. Para más información, puedes buscar por qué Yamcha es llamado Dios del Té en el fandom chino. En Beepseek. Este título no era solo una broma, era un reflejo de la envidia y los celos que innumerables personas tenían hacia él. Pero volvamos a la historia principal. Todo esto fue parte de los desarrollos posteriores de la obra original. En ese momento, Yamcha hizo su entrada. Tras pronunciar un discurso severo e intimidante, Goku lo envió de inmediato al suelo de una sola bofetada, perdiendo incluso un diente en el proceso. El hecho de que no muriera fue pura suerte. Uno tenía un nivel de potencia de 150, mientras que el otro solo tenía 7 u 8. En la obra original, Goku tenía un nivel de poder de 10, y estaba hambriento, pero aún así aplastó por completo a Yamcha. Aunque Yamcha finalmente fue asustado por Bulma durante su primer encuentro, la realidad era que si la pelea hubiera continuado, él habría sido completamente aplastado. Espera. ¿Tú, quién demonios eres? ¿Cómo eres tan fuerte? Ante la agresividad de Goku, Yamcha no se atrevió a resistirse y solo pudo suplicar clemencia. Además, después de ver a Bulma salir de la casa rodante, su miedo a las mujeres se activó, lo que hizo que fuera aún más difícil para él moverse. Soy Goku. Pero también puedes llamarme Kakaroto. Gritó Goku con fuerza, claramente sintiendo antipatía por Yamcha, pues lo veía como un bandido y, por lo tanto, una mala persona. Yamcha quedó completamente desconcertado en ese momento. Puar, conociendo a la perfección la personalidad de su amo, suplicó clemencia de inmediato. Como no hubo pérdidas reales y no tenía intención de quitarle la vida a nadie, Goku finalmente perdonó a Yamcha gracias a la persuasión de Bulma. Olon, por otro lado, actuó bastante arrogante. Después de todo, le guardaba rencor a Puar y sabía de la mala reputación de Yamcha. El grupo pronto partió en la casa rodante de Bulma, lo que permitió a Yamcha escapar de esta terrible experiencia. Puar parecía preocupado, mientras que Yamcha estaba lleno de resentimiento, pensando en cómo se había avergonzado por completo esta vez. Maldita sea. Es la primera vez que me mandan a volar de un solo golpe.
Y mi diente. Maldito mocoso. Puar miró al enfurecido Yamcha, aún más preocupado. Maestro Yamcha, creo que será mejor no provocarlos. Ese niño es demasiado fuerte. Solo mirarlo me pone la piel de gallina. Al oír esto, Yamcha respiró hondo. Justo como pensaba. Siento lo mismo. Ese mocoso es terriblemente fuerte. El solo hecho de estar ahí parado y mirarme fijamente me dificultaba la respiración. Pero no me rendiré tan fácilmente. Esta deuda de un diente roto será vengada. Gruñó Yamcha con fiereza. Puar parecía estar en conflicto pero no pudo refutarlo. Cayó la noche. Yamcha y Puar continuaron siguiéndolos. El plan era robarles a Goku y a los demás mientras dormían. Sin embargo, justo cuando se acercaban, el sentido ki de Goku los detectó, y Yamcha terminó siendo golpeado por Goku una vez más. La trama de la obra original no se desarrolló como debería y la conexión entre Yamcha y Bulma se cortó debido a esta interferencia. Sin embargo, a pesar de que Yamcha fue golpeado, Puar logró escuchar algunas conversaciones sobre las Dragon Balls, lo que encendió el deseo de Yamcha de apoderarse de ellas. Por supuesto, después de ser derrotado 2 veces, Yamcha no era tonto. Él sabía claramente que no era rival para Goku, así que en lugar de intentar robar las Dragon Balls ahora, decidió que sería más inteligente esperar hasta que las hubieran reunido todas y luego interceptarlas en el momento de pedir un deseo. A la mañana siguiente, Bulma y los demás reanudaron su viaje. Como Yamcha no los atacó nuevamente, el viaje de hoy fue excepcionalmente tranquilo. Mientras pasaban por un arroyo de montaña en su camino de salida del páramo, Bulma usó el radar del dragón para localizar una Dragon Ball, una que originalmente estaba destinada a ser obtenida del maestro Roshi. Continuaron rumbo al este. Al anochecer, llegaron a la montaña de fuego, que estaba envuelta en llamas rugientes. Aunque Dragon Ball ya no estaba aquí, su búsqueda aún los llevó a pasar por este lugar. Tal vez, de alguna manera, el mundo estaba restaurando lentamente la trayectoria original de la historia. A medida que se desarrollaba la trama, Goku y Ox-King, tras una breve pelea, se conocieron. Cuando Ox-King supo que Goku era el nieto de Son Gohan, se llenó de alegría. Luego vino la clásica escena donde Ox-King le pidió a Goku que encontrara al maestro Roshi, mientras también le pedía que peleara con su hija, Chi-Chi. Para ayudarlos, Goku montó la nube voladora en su búsqueda. Al final, no solo encontró a Chi-Chi, quien casi había sido secuestrada por Yamcha, sino que también trajo de vuelta al maestro Roshi. Con un Kamehameha, el maestro Roshi no solo extinguió las llamas, sino que casi hizo estallar la montaña de fuego en el proceso. Tras presenciar esta técnica, Goku la probó él mismo. Sin embargo, a diferencia de la obra original, casi hizo estallar otra montaña cercana por no controlar adecuadamente su poder. Esta impactante escena dejó a todos atónitos, especialmente a Yamcha y Puar, quienes estaban escondidos en las sombras. Sus ojos casi se salieron de sus órbitas. Fue solo en ese momento que se dieron cuenta de cuán grande era realmente la brecha de poder entre ellos. Sin ningún deseo de competir, los dos dieron un paso adelante y admitieron voluntariamente sus errores. Afortunadamente para ellos, eran personajes importantes de la obra original y se habían topado con el grupo de Goku. De lo contrario, ¿quién más habría sido tan indulgente con sus disculpas? Con Yamcha y Puar uniéndose al grupo, el equipo de trabajo original finalmente estaba completamente reunido. Después de despedirse de Ox-King y Chi-Chi, el grupo partió nuevamente al día siguiente. Después de algunos giros y vueltas, encontraron otra Dragon Ball y finalmente entraron en el territorio de Rabbit Mob. Derrotaron a la mafia conejo, aunque no de la ridícula manera como sucedió en la obra original, donde Goku usó el poste de poder para enviar al jefe y sus lacayos a volar a la luna. Después de todo, ¿cómo podría extenderse tanto el poste de energía? Y, lo que es más importante, ¿cómo podría alguien sobrevivir en la luna? Al final, la mafia conejo fue derrotada por Goku y Yamcha, y entregada a la policía, asegurándose de que fueran llevados ante la justicia. ¿Quién sabe qué les deparará el futuro? Pero una cosa era segura, no harían ningún mal por mucho tiempo. Tras la despedida de los vecinos, el grupo tomó un breve descanso antes de continuar su viaje. Una cosa notable sobre este incidente fue que cambió la dinámica entre Yamcha, Puar, Goku, Bulma y Olon. Al principio, Yamcha solo se había unido para ayudar a encontrar las Dragon Balls.
Pero durante este encuentro, hizo un gran esfuerzo para proteger a Bulma y Olong, ganándose la confianza de Goku y los demás. Por diversas razones, Yamcha también superó su miedo a las mujeres, lo que le hizo estar profundamente agradecido a Bulma por su ayuda. Aunque los dos no terminaron como pareja, se convirtieron en amigos confiables. Después de viajar otros 2 días, el grupo finalmente llegó al castillo de Pilaf. Las Dragon Balls restantes estaban dentro del castillo. Originalmente, el plan del grupo era intercambiar algo de igual valor por las Dragon Balls. Sin embargo, terminaron sufriendo un ataque malicioso por parte del trío Pilaf. Para ser justos, en la obra original, el trío Pilaf tuvo una gran entrada, pero su destino fue bastante miserable. Esta vez, fue aún peor. La razón era simple. Goku era demasiado poderoso. Un nivel de poder de 150 es suficiente para matar instantáneamente todo en la Tierra, y en la Tierra actual, solo unas pocas personas pueden derrotarlo. Pero nadie esperaba que el trío Pilaf continuara desarrollándose en secreto durante más de 20 años, hasta convertirse en amigo de la siguiente generación de niños en sus formas infantiles, y integrándose completamente en su grupo. Lo más destacable es Mai, quien en el futuro se convertiría en la novia de Trunks. Si Bulma supiera esto ahora, definitivamente estaría furiosa. Después de encargarse del trío Pilaf, obtuvieron las Dragon Balls. Invocar a Shenron fue una experiencia nueva para la mayoría de ellos, pero para Bulma, ya lo había pasado una vez cuando era más joven. En esa ocasión fue Talot quien lo convocó. Por fin ha llegado el momento, dijo Yamcha tragando saliva nerviosamente. ¿Cómo es realmente Shenron?, exclamó Puar con asombro. Deja de murmurar. Y Bulma, date prisa. No podemos esperar más, la instó Olong con impaciencia. Solo Goku permaneció tranquilo, completamente imperturbable. Entendido. Lo invocaré ahora. Ven, Shenron, y concédeme mi deseo. Si no recuerdo mal, así es como funciona. Mientras Bulma recitaba el cántico de invocación, las 7 Dragon Balls emitieron una deslumbrante luz dorada. Bajo la mirada de todos, el misterioso poder escondido dentro de las Dragon Balls se despertó y estalló desde adentro. Nubes oscuras se extendieron rápidamente por el cielo, extendiéndose a una velocidad increíble hasta cubrirlo por completo. En menos de un minuto, la oscuridad descendió sobre toda la Tierra, bloqueando la luz solar. La luz fue reemplazada por la oscuridad, dejando a todos asombrados. Incluso Bulma, a pesar de haber experimentado esto antes, se sorprendió una vez más. En ese momento, una luz dorada se disparó desde las 7 Dragon Balls hacia el cielo, acompañada de interminables rayos que atravesaron las nubes oscuras. Gradualmente, la luz dorada se transformó en un Shenron de escamas verdes, irradiando un poder de dragón abrumador mientras flotaba en el cielo. Tú que has reunido las 7 Dragon Balls, expresa tu deseo. Sea cual sea, puedo concederte uno, proclamó Shenron con su icónica voz, dejando a todos completamente atónitos. Las emociones eran inevitables, pero el único que permaneció inexpresivo fue Goku. Con un corazón puro, era tan inocente como una hoja de papel en blanco. Otros veneraban a Shenron, le temían y luego desarrollaron deseos codiciosos. Pero él no. Casi no tenía deseos y nunca confiaría en los deseos para satisfacerse. Por supuesto, excepto por querer saber las respuestas a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿a dónde se habían ido sus hermanos mayores? Esto era algo que Bulma también quería saber. Shenron, ¿puedes decirme dónde han estado Talot, Salary y Raditz todos estos años?, preguntó Bulma. Ella pasó por alto por completo el hecho de que hacer esa pregunta era esencialmente pedir un deseo. Tu pregunta debería haber valido 3 deseos, ya que involucra el paradero de 3 personas. Sin embargo, como solo preguntas a dónde fueron, puedo responderte. Después de todo, los 3 siempre han estado juntos. Ahora mismo, se encuentran al final del camino de la serpiente, en el planeta de Kaiosama del Norte, en el otro mundo. Durante los últimos años, han estado entrenando bajo la guía de Kaiosama del Norte, respondió Shenron sin darle a Bulma la oportunidad de retractarse. Con el deseo concedido, Shenlong levantó la cabeza y dejó escapar un poderoso rugido, casi como si se sintiera aliviado por el deseo fácil, finalmente ventilando las emociones negativas de la vez anterior cuando fue convocado. Espera. ¿Cómo es que esto cuenta como un deseo? Solo te hacía una pregunta. Protestó Bulma, exasperada. En ese momento, recordó cómo Talot había pedido un deseo antes. Shenron había respondido muchas de sus preguntas, pero no habían contado como deseos. Ella había sido completamente engañada por el proceso de pedir deseos de Talot, asumiendo inconscientemente que hacer preguntas no contaba como pedir un deseo. Pero Shenron no tenía intención de complacerla.
Una vez cumplida su tarea, se transformó en luz dorada y regresó a las esferas del dragón. Las 7 esferas del dragón se convirtieron en piedra y se dispersaron por el mundo. Casi al instante, las nubes oscuras del cielo se dispersaron rápidamente, desapareciendo sin dejar rastro, devolviendo al cielo su estado brillante y despejado. Bulma se quedó congelada en el viento, completamente estupefacta. Después de todo el esfuerzo que había puesto en reunir las Dragon Balls, el deseo ya había terminado así como así. A ella le resultó difícil aceptarlo y sintió que una sensación de frustración crecía en su interior. ¿Qué? Ni siquiera pude pedir mi verdadero deseo. Gimió Bulma consternada. El tiempo no podía revertirse y Shenron no aparecería nuevamente para concederle su deseo. A menos que vuelva a reunir las Dragon Balls en un año y convoque a Shenron una vez más. Olvídalo, Bulma. Al menos ahora sabemos dónde están mi hermano mayor y los demás, ¿verdad? Goku, despistado como siempre, solo se preocupaba por saber dónde estaban para encontrarlos rápidamente. Bulma simplemente lo miró fijamente, sintiendo ganas de llorar, pero también estaba llena de ira, pero no había nada que pudiera hacer. A Bulma le tomó un buen rato calmarse. Mientras tanto, Yamcha, Puar y Olon ya habían empezado a hablar animadamente. Al principio sintieron curiosidad por Talot, Salary y Raditz y se preguntaron qué tipo de personas eran. En segundo lugar, la respuesta de Shenron había mencionado el otro mundo. Si bien no podían comprender del todo qué era Snakeway o el planeta de Norkai, ni tampoco sabían qué tipo de ser era Norkai, al menos sabían a qué se refería el otro mundo. El mundo después de la muerte. La gente común y corriente nunca podría confirmar la existencia del otro mundo. Cualquiera que se considere algo inteligente asumiría que después de la muerte uno simplemente se desvanece en la nada. Ahora que se confirmó la existencia del más allá, quedó claro lo impactante que fue esta revelación para ellos. Realmente no puedo imaginar que nuestro mundo sea tan vasto. Déjame aclarar mis ideas. Shenron acaba de decir que los 3 parientes que tú y Goku buscaban están en el otro mundo, en otras palabras, ¿están muertos? La conclusión de Yamcha dejó atónitos tanto a Bulma como a Goku. Bulma todavía estaba obsesionada con cómo Shenron la había engañado, lo que la hizo aún más decidida a convocar a Shenron nuevamente el próximo año y vengarse. Goku, por otro lado, no lo había entendido desde el principio. Ahora, después de escuchar las palabras de Yamcha, ¿cómo podría mantener la calma? No, eso es imposible. El hermano Talot está bien. Es imposible que estén muertos. Aunque presa del pánico, Bulma se negaba obstinadamente a creerlo. Yo tampoco lo creo. Si de verdad estuvieran muertos, mamá me lo habría dicho. Gritó Goku. Al ver esto, Yamcha, Puar y Olon no sabían cómo consolarlos. Solo podían insinuar vagamente que tal vez no estaban muertos. Pero honestamente, mientras sea una persona, lo pueden entender. Con lógica normal, ¿cómo podría una persona viva llegar al otro mundo? Ese era un lugar al que solo podían ir los muertos. Después de un largo tiempo, una vez que sus emociones se habían estabilizado, Bulma y Goku analizaron la situación y decidieron regresar primero al monte Paozu. Incluso si realmente estuvieran muertos, aún podrían reunir las Dragon Balls nuevamente para invocar a Shenron y desearle que volviera a la vida. La única parte frustrante fue tener que esperar un año entero para que se restauraran las Dragon Balls. Como Yamcha, Puar y Olon no tenían otro lugar a donde ir, simplemente decidieron seguirlos. Esto provocó una desviación de la trama de la obra original. Originalmente, se suponía que Goku regresaría al monte Paozu, empacar sus cosas y dirigirse a la casa Kame del maestro Roshi para comenzar su entrenamiento. Se suponía que Bulma, Yamcha, Puar y Olon regresarían a Ciudad Oeste para comenzar una nueva vida, y no se reunirían hasta el torneo mundial de artes marciales. En resumen, tanto Bulma como Goku habían cambiado, por lo que era natural que las cosas a su alrededor también cambiaran. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Después de varios días de viaje, Bulma, Goku, Yamcha, Puar y Olon regresaron al monte Paozu y se encontraron con Hine y Son Gohan. Para Bulma y Goku, esto no fue nada especial. Pero Yamcha, Puar y Olon estaban extremadamente emocionados. Por supuesto, no fue porque vieron a Hine, sino porque vieron a Son Gohan. Después de todo, para la gente de la Tierra, especialmente alguien como Yamcha, que no era un artista marcial formalmente reconocido, así como personajes como Olon y Puar, los maestros de artes marciales eran muy respetados.
A diferencia de generaciones posteriores, cuando los tiempos cambiaron, las artes marciales gradualmente desaparecieron de la vista de la gente común e incluso fueron reemplazadas por la llamada lucha libre. Después de una conversación, Bulma explicó la situación a Hine y Son Gohan. Al conocer los detalles y descubrir que Shenron dijo que Talot y los demás ahora estaban entrenando en el planeta del Rey Kai en el otro mundo, Hine y Son Gohan no se sorprendieron en absoluto. Porque lo sabían desde el principio. Hace unos años, cuando Talot y los demás fueron al planeta de Norkai para recibir entrenamiento formal con Norkai, lo hicieron con la aprobación de Hine. A través de la explicación combinada de Hine y Son Gohan, finalmente aclararon la situación, lo que también ayudó a Bulma y Goku a deshacerse de su tristeza anterior. Al final, resultó que los habían mantenido en la oscuridad y desperdiciaron por completo esta oportunidad de conceder deseos. Lo que no sabían era que Hine y Son Gohan simplemente estaban siguiendo las instrucciones de Talot de aquel entonces. Al menos no revelar su paradero a Goku para no interferir con su crecimiento futuro. ¿Quién hubiera pensado que las cosas se torcerían y que Bulma pediría semejante deseo? Hine y Son Gohan siempre habían pensado que Bulma era inteligente, pero ahora no podían evitar etiquetarla como una chica tonta. Esto es tan indignante. Una oportunidad anual para pedir deseos se desperdició por completo de esta manera. Bulma se llevó la mano a la cabeza con agonía, sintiéndose aún más angustiada. De repente sintió que Shenron lo hizo a propósito, sin darle oportunidad de reconsiderarlo, simplemente respondiendo la pregunta inmediatamente y completando el deseo. Pero en cualquier caso, qué bueno que mi hermano mayor y los demás estén a salvo, ¿verdad, Bulma? Las palabras inocentes y sencillas de Goku daban la impresión de que no entendía nada, pero lo que dijo era totalmente cierto. Aunque no entiendo del todo qué pasa, es una buena noticia que los seres queridos que tú y Goku buscaban estén a salvo, Bulma, aunque esta vez no hayamos podido pedir un deseo como Dios manda. Yamcha fue muy considerado, y sus palabras le granjearon mucha simpatía. En la obra original, así fue como poco a poco se ganó el corazón de Bulma. Pero esta no es la obra original, y Bulma tampoco es la Bulma de la obra original. Debido a la llegada de Talot y los demás, ella ya había cambiado, llegando incluso a obsesionarse con Talot. En ese momento ya no tenía sentido insistir más en ello. Como Bulma no tenía forma de ir al otro mundo, no tuvo más opción que regresar temporalmente a Ciudad Oeste y esperar a que Talot y los demás regresaran. Después de pasar tiempo juntos, Olon y Puar adquirieron el hábito de aferrarse a Bulma. Y Yamcha, como no tenía una relación con Bulma, le daba vergüenza seguirla a casa como invitado. Así que, usando su ingenio, tomó la iniciativa de pedirle a Son Gohan que fuera su maestro, con la esperanza de aprender artes marciales y hacerse más fuerte. Básicamente, la fuerza de Goku lo había afectado profundamente, haciéndole darse cuenta de que siempre había personas más fuertes ahí fuera y no quería permanecer estancado. Sin embargo, Son Gohan rechazó su petición. No era que no quisiera enseñarle, sino que su cuerpo se había ido deteriorando con los años. Aunque aún era bastante poderoso, la edad lo había alcanzado y sus habilidades físicas habían decaído. Yamcha se sintió decepcionado, pero no estaba dispuesto a rendirse. Son Gohan, no queriendo desanimar la pasión de un joven por las artes marciales, recomendó que Yamcha buscara a su maestro, el ermitaño Tortuga, para entrenarlo. Su título de maestro de artes marciales era bien conocido en el mundo de las artes marciales, y durante esta aventura en busca de la bola del dragón, Yamcha conoció a la Tortuga ermitaña. Para ser honesto, fue precisamente debido a este encuentro que Yamcha decidió pasar página. Sin embargo, cuando llegó el momento de convertirse en discípulo del ermitaño Tortuga, Yamcha carecía de confianza. ¿Un legendario maestro de artes marciales siquiera consideraría tomarlo como estudiante? Mientras dudaba, Goku dio un paso adelante y con entusiasmo sugirió que fueran a buscar al ermitaño Tortuga y entrenaran juntos. Aunque Goku no tenía ningún pensamiento particular sobre la fuerza de Yamcha, fue precisamente porque no tenía una opinión al respecto que no lo menospreció. Cuando Goku se unió, el espíritu de lucha de Yamcha se encendió instantáneamente. Aunque la brecha entre ellos era enorme, con Goku acompañándolo, existía la posibilidad de que realmente funcionara. Además, en aquel entonces, había escuchado claramente que el ermitaño Tortuga estaba genuinamente interesado en tomar a Goku como discípulo.
Después de tomar su decisión, Son Gohan la apoyó plenamente porque, incluso si Goku se quedaba con él, no había mucho más que pudiera enseñarle. Hine tampoco tuvo objeciones, pues siempre había mantenido su postura de no tomar la iniciativa de entrenar a su hijo menor en combate. Por supuesto, la verdadera razón por la que aceptó tan fácilmente fue que Talot una vez le había dado grandes elogios al ermitaño Tortuga, y en aquel entonces, Talot le había consultado más de una vez sobre métodos de entrenamiento. Cuando se trataba de enseñar a otros cómo volverse más fuertes, Hine sentía que ni siquiera era tan buena como Son Gohan, y mucho menos como la tortuga ermitaña. Como Talot había dicho una vez, su fuerza era de hecho mucho mayor que la de los terrícolas, pero eso no significaba que el conocimiento de las artes marciales de la Tierra fuera inútil. Al contrario, era algo de lo que carecían. Debido a los cambios en la historia, el futuro de la Tierra también se estaba volviendo muy diferente. Especialmente cuando Goku y Yamcha llegaron a Kame House para convertirse en discípulos de Turtle Ermitaño. Turtle Ermitaño no solo aceptó inmediatamente a Goku como discípulo, sino que también aceptó a Yamcha en el acto. Quizás acoger a Yamcha fue solo una idea de último momento, pero hay que decir que el ermitaño Tortuga tenía buen ojo para la gente. Podía ver que Yamcha no estaba al nivel de Goku, pero también reconoció que Yamcha tenía un potencial enorme. Después de aceptar a ambos como discípulos, Krillin finalmente llegó tarde. En comparación con la facilidad con la que acogió a Goku y Yamcha, el ermitaño Tortuga fue mucho más estricto con Krillin. Quizás fue una prueba, pero las exigencias del ermitaño Tortuga eran innegablemente excesivas. ¿Enviar a un niño de 10 años para traer de vuelta a una bella joven no era ridículo? Entonces, Yamcha y Goku no podían quedarse de brazos cruzados y mirar. Se unieron para ayudar a Krillin a completar la tarea. Naturalmente, la mujer que trajeron de vuelta fue la Wunsch, pero a diferencia de la obra original, las cosas no dieron tantos giros y vueltas, probablemente debido a la participación de Yamcha. Otro mundo. En el planeta de Norkai. El tiempo pasó volando y ya había pasado medio mes. Talot, Salary y Raditz habían completado su reflexión sobre los conocimientos que habían adquirido después de la batalla contra Cooler. La fuerza de los tres había mejorado en todos los aspectos. El que más mejoró fue, por supuesto, Talot. Hace medio mes, tras consumir una semilla Senzu para recuperarse de sus heridas, su nivel de poder había subido a 1,5 millones. A través de la meditación durante este periodo, desarrolló aún más su nivel de poder a 1,55 millones. No subestimes este aumento de 50.000. Por un lado, solidificó su fuerza y, por el otro, significó su completo dominio sobre su propio poder. En pocas palabras, el Talot de hoy podría derrotar al Talot de hace medio mes, ya sea en términos de nivel de poder o capacidad de combate real. Salary y Raditz también habían aumentado sus niveles de poder a 330.000 y 300.000, respectivamente. De una forma u otra, la brecha entre Raditz y Salary se estaba reduciendo. Tal vez había una diferencia inherente entre las mujeres Saiyajin y los hombres Saiyajin, o tal vez el potencial de Salary realmente no era tan grande como el de Raditz. En ese momento, Talot estaba entrenando en combate contra Salary y Raditz. En este escenario de 2 contra 1, Talot los estaba entrenando, mientras ellos, a su vez, lo ayudaban a adaptarse a su nueva fuerza. La batalla fue feroz. Cualquiera que tuviera un nivel similar al suyo y la presenciara quedaría asombrado. Norkai, Bubbles y Gregory, como únicos espectadores, observaron atentamente la pelea, haciendo comentarios constantemente. Impresionante. Como era de esperar de los discípulos que he entrenado. En tan poco tiempo, ya han alcanzado este nivel, se jactó Kai del Norte, lleno de satisfacción. Burbujas, incapaz de hablar, expresó su impotencia hacia Norkai a través de sus rugidos y expresiones. Gregory, reacio a exponer a Norkai, simplemente sacudió la cabeza y refunfuñó por dentro. Para decirlo sin rodeos, si bien Norkai había entrenado a los tres, su progreso no se debió únicamente a su guía. Todos habían contribuido a su crecimiento, pero la verdadera razón de su rápida mejora fue su incansable entrenamiento, día y noche, sin detenerse nunca. Auge. Estallido. Los sonidos de intensas colisiones se escucharon continuamente, uno tras otro. Las ondas de choque generadas por el choque de sus puños y patadas eran inimaginablemente aterradoras. Con niveles de poder de cientos de miles, incluso el planeta Kai del Norte debajo de ellos tuvo dificultades para resistirlo. Si no fuera por el hecho de que los tres tuvieron cuidado de no dirigir sus ataques al planeta del norte de Kai, este ya habría sido destruido. Vamos, Talot. Muéstranos tu verdadera fuerza. Si sigues conteniéndote así, no solo no sentiremos presión, sino que también será agotador para ti.
Gritó Raditz mientras lanzaba una lluvia incesante de puñetazos y patadas, con sus imágenes residuales parpadeando sin parar. Raditz tiene razón. Hermano Talot, muéstranos tu verdadera fuerza. Aunque nuestra forma base es mucho más débil que la tuya, podemos usar Kaioken para aumentar nuestro poder. Así que no nos subestimes. Dijo Salary sin detener sus ataques. Su petición tocó a Talot. Siendo mucho más fuerte que Salary y Raditz, naturalmente entendió que buscaban una mayor presión de él en la batalla. Tal como dijeron, podrían usar Kaioken, así que incluso si peleara con toda su fuerza en su forma base, podrían usar Kaioken para nivelar el campo de juego. Ya veo, en ese caso, no me contendré. Tengan cuidado. Asintió antes de advertirles. En un instante, Talot aumentó su poder. Hasta ahora, solo había estado usando un nivel de poder de 300.000, menos de una quinta parte de su fuerza total en su forma base. De repente, su nivel de poder aumentó a alrededor de 500, 000, 600, 000, y la gran fuerza de su aura obligó a Raditz y Salary a retroceder. Antes de que pudieran reaccionar, Talot lanzó su ataque. En menos de 0,01 segundos, atravesó el espacio y apareció justo frente a Raditz. Con solo unos pocos puñetazos y patadas, lo hizo sangrar y tambalearse hacia atrás. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, apareció ante Salary, desatando una lluvia de golpes igualmente despiadada. Ella perdió el equilibrio y salió volando. Y esto era solo un tercio de su fuerza total, pero ya no podían soportarlo. Por supuesto, Talot no quería derrotarlos tan fácilmente. Después de todo, simplemente los estaba probando, dándoles tiempo para reaccionar. De lo contrario, con solo unos pocos golpes más, podría haberles quitado por completo su capacidad de luchar. Talot también quería ver qué tan fuertes podrían llegar a ser después de usar Kaioken. De hecho, batallas como esta habían ocurrido antes durante su entrenamiento, pero habían pasado varios meses desde la última vez que pelearon entre sí. Después de todo, aumentar su fuerza no era tarea fácil. Antes, solo entrenaban ocasionalmente, generalmente tras alcanzar un gran avance en fuerza. De lo contrario, ¿quién buscaría voluntariamente que le golpeen sin ningún motivo? En otras palabras, Salary y Raditz en realidad peleaban entre sí con más frecuencia porque su fuerza era mayor y estaban en la misma etapa de crecimiento. Para Raditz, sin embargo, esta era la situación más injusta porque era el más débil y tenía que superar la brecha más grande. Incluso en las batallas contra Salary, siempre fue ella quien lo dominó. ¿Por fin te pones serio, eh? Bien, Talot, toma esto. 2X Kaioken. Rugió Raditz, con la sangre fluyendo a raudales mientras su aura se elevaba considerablemente. Su nivel de poder se disparó de 300.000 a 600.000, igualando el nivel que Talot estaba usando actualmente. ¿Eso es todo? Bromeó Talot con una sonrisa juguetona. Si realmente iba a pelear en serio, 2X Kaioken no serían suficientes. Claro que sé que no es suficiente. Esto es solo el principio. ¿No puedo tomarme mi tiempo para adaptarme y liberarlo paso a paso? Raditz rió entre dientes y luego miró a Salary. Pero Salary simplemente puso los ojos en blanco. Y por eso siempre eres tan lento. Hermano Talot, mira esto. 5X Kaioken. A diferencia de Raditz, el cuerpo de Salary estalló con un aura aterradora de color rojo sangre, empujando instantáneamente a Kaioken a 5 veces. Su nivel de poder de 330.000 aumentó a unos asombrosos 1,65 millones. La abrumadora presión se extendió por toda el área, provocando que el planeta de Norkai temblara bajo su fuerza. ¿Qué prisa tienes, eh? Bien, yo también lo haré. Al ver que Salary no tenía intención de contenerse, Raditz no tuvo más remedio que usar también 5 Kaioken, aumentando su poder a 1,5 millones. En este punto, la diferencia de fuerza se hizo evidente. En sus formas base, la brecha entre ellos era solo de 30.000, pero con el multiplicador Kaioken de 5X, esa diferencia se expandió a 150.000. Oigan, oigan, oigan. Ustedes tres. ¿No acababan de decir que esto iba a ser un simple entrenamiento? ¿Cómo se convirtió en una pelea seria de repente? Y ahora han superado el límite de Kaioken hasta 5 veces. ¿Planean destruir mi planeta? Gritó Kai del Norte. Si se lanzaran a por todas aquí, ¿no estaría condenado su planeta? Él no permitiría de ningún modo que tal cosa sucediera. Aunque pudiera usar su poder divino para restaurarlo después, eso sería demasiado problemático. No te preocupes, Kai del Norte. Nuestra batalla no tendrá lugar aquí. Talot sonrió levemente y luego ascendió lentamente. Miró a Salary y Raditz, listos para la batalla, haciéndoles señas con la mirada. Vamos.
lucharemos sobre el camino de la serpiente. Está bien. Respondió Salar inmediatamente. Raditz tampoco dudó y despegó hacia el cielo. Sus batallas anteriores ya habían tenido lugar anteriormente sobre Snakeway. Ese vasto espacio era mucho más grande que la superficie de un planeta grande. Además, luchar por encima de Snakeway era un desafío extremo en sí mismo. Después de todo, debajo del otro mundo estaba el infierno, y una vez que alguien caía, volver a levantarse no sería fácil. Por supuesto, para ellos no fue un gran problema ya que todos conocían la transmisión instantánea. ¿Raditz también había aprendido la transmisión instantánea? Así es. Bajo la guía de Salari, Raditz lo aprendió en poco tiempo. Al verlos a los tres irse, Norkai finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Realmente había tenido miedo de que desataran todo su poder allí mismo. Pero ahora que habían abandonado el planeta de Kai del Norte, ya no estaba tan preocupado. Por lo menos, su territorio, y más importante aún, él mismo, no estarían en peligro. Como Kai, tenía la capacidad de observar la batalla desde lejos, por lo que ni siquiera necesitaba depender de sus ojos físicos para verla. Por encima de Snakeway, ahora que habían abandonado el planeta Kai del Norte, la batalla entre los tres se reanudó una vez más. Esta vez, Salari y Raditz tomaron la ofensiva. La batalla fue igual que al principio, pero la diferencia fue que el nivel de poder utilizado fue completamente diferente, al igual que la intensidad de la pelea. Frente a Salari y Raditz, quienes habían usado 5X Kaioken, Talot no dudó en desatar todo el poder de su forma base. Para ser justos, después de su inmenso aumento de poder, incluso cuando usó toda su fuerza contra Salari y Raditz, fue increíblemente difícil para él. 1 contra 2. Mientras reprimía su poder, podía luchar contra ellos ferozmente sin caer en desventaja. Pero cuando luchamos a máxima potencia, las cosas eran diferentes. Fue una pelea cuerpo a cuerpo pura, y como el campo de batalla era tan vasto, tenían más espacio para maniobrar y desatar ataques aún mayores. ¡Bum! ¡Bang! ¡Golpe! ¡Bang! El ensordecedor estallido sónico sacudió el espacio mientras luchaban ferozmente desde este lado del planeta de Kai del Norte. Los tres viajaban libremente entre las nubes del otro mundo, incluso tocándolas ocasionalmente. Afortunadamente, gracias a que estaban separados por el otro mundo, ni el infierno de abajo ni el cielo de arriba se vieron muy afectados. Por supuesto, en este nivel, su poder no era exactamente débil, pero tampoco era abrumadoramente alto. Después de todo, piensen en esos seres encarcelados en el infierno en la obra original. Eran figuras verdaderamente poderosas. Aunque sus cuerpos espirituales no pudieran desplegar toda su fuerza, un hecho innegable era que aún conservaban gran parte de su poder. Y lo más importante, esos villanos aún conservaban las formas físicas que tenían en vida. Se acabó el calentamiento. Ya no me contendré más, Talot. Gritó Raditz con fuerza. En ese momento, por fin estaba luchando a pleno rendimiento. Por supuesto, no aumentó aún más el multiplicador de Kaioken, pero su ritmo de ataque y su control de poder se volvieron aún más intensos. Él tomó la iniciativa en la ofensiva, obligando a Salari a retirarse de la batalla temporalmente, dejándola sin otra opción que hacerse a un lado. Talot fue empujado hacia atrás por el repentino estallido de poder de Raditz. Impresionante. La potencia de tus puñetazos y patadas, así como tu técnica de ataque, se ha refinado aún más. Pero si crees que eso solo basta para derrotarme, aún estás lejos de lograrlo. Talot sonrió con confianza. Frente al feroz ataque de Raditz, Talot desvió cada ataque y contraatacó rápidamente, recuperando el control de la batalla. Raditz tuvo la ventaja al principio, pero a medida que avanzaba la pelea, gradualmente comenzó a perder impulso. Esta era la mayor debilidad de Kaioken. Su poder explosivo al principio era increíblemente fuerte, pero a medida que pasaba el tiempo y se gastaba energía, el poder explosivo disminuía gradualmente. Hasta que finalmente, cuando Talot se puso completamente serio, su estilo de combate único empujó a Raditz al punto en que ya no pudo tomar represalias y solo pudo luchar para defenderse. ¿Raditz era débil? De nada. Incluso en esta situación, donde sus niveles de poder actuales eran casi iguales, a Raditz todavía le resultaba difícil contraatacar. Fue como la batalla de Talot contra Kohler. Si la fuerza de uno no seguía aumentando, rápidamente se vería abrumado. El Kaioken puede aumentar temporalmente el nivel de poder, lo que permite luchar contra oponentes que superan su fuerza habitual, pero al final, es solo un atajo. Mi batalla con Kohler fue así, y también mi pelea con Raditz. Las técnicas pueden aumentar la fuerza de uno hasta el límite, pero si se convierten en una muleta a largo plazo, su fuerza nunca mejorará más.
Con esta comprensión en su corazón, Talot sintió una repentina necesidad de renunciar a Kaioken. Por supuesto, eso no era posible en esta etapa. Maldita sea. Si el combate cuerpo a cuerpo no funciona, entonces usa este ataque. En un instante, Raditz desapareció de la vista. Talot se sobresaltó un poco, pero su mirada rápidamente se fijó en Raditz. Ya había reaparecido a 1000 metros de distancia. Desde la perspectiva de Talot, Raditz se había convertido en nada más que una pequeña sombra en la distancia. Sin embargo, no tuvo más remedio que tomar esto en serio, porque en ese momento, el nivel de poder que irradiaba Raditz había superado los 1,6 a 1,7 millones. Emitía una intensa sensación de crisis, casi asfixiante. ¿De verdad puedo sentir esta presión incluso frente a él? Raditz, tu fuerza ya ha alcanzado tal nivel, murmuró Talot para sí mismo, asombrado. Durante todo este tiempo, él había estado corriendo hacia adelante mientras los demás lo seguían lentamente, por lo que nunca había sentido ninguna presión real. Pero ahora, Raditz había llegado al punto en que Talot podía sentirlo acercándose. Con expresión seria, Talot le mostró a Raditz un respeto absoluto. Levantó la mano y comenzó a reunir energía. Me enfrentaré a tu ataque definitivo. Bombardeo solar. Una bola de fuego de energía ardiente se formó en su palma, irradiando un calor intenso como un sol en miniatura, bastante aterrador de contemplar. Mientras el Begone de Raditz se dirigía hacia él, Talot lanzó su bombardeo solar directamente hacia él. Auge. En un instante, los dos ataques de energía chocaron, desatando una fuerza aterradora que se expandió hacia afuera en una onda de choque masiva, con vientos huracanados aullando en un radio de 1000 millas. Aunque la tormenta se debilitó a medida que se extendía, en este vasto espacio abierto sin nada que la obstruyera, la energía se disipó mucho más lentamente. De hecho, el impacto de este choque de poder se extendió hasta el palacio del rey Yema en el otro mundo. En cuanto al planeta de Norkai, naturalmente también sintió el impacto, y lo sintió con mayor claridad. ¿De verdad ha llegado Raditz a este nivel? Parece que lo he subestimado todos estos años. Al observar el choque de ondas de energía, Salari no pudo evitar suspirar. De repente se dio cuenta de que, en algunos aspectos, quizá no fuera tan valiente como Raditz. Dada la situación actual, como mínimo, no podría involucrarse en una confrontación tan directa con Talot. Además, Salari sentía que sus técnicas no eran tan poderosas como las de Raditz. A menos que usara un multiplicador de Kaioken más alto, podría no ser capaz de bloquear el ataque de Raditz si eran del mismo nivel. Ella no pudo evitar apretar los puños, no queriendo aceptar esto, pero tuvo que admitir su derrota en este sentido. Un nuevo pensamiento surgió en su mente. Necesitaba un gran avance en esta área. Atacar ahora podría ser aprovechar la situación, pero, hermano Talot, esta batalla nunca fue un 1 contra 1 desde el principio. Esperabas que interviniera en este momento, ¿verdad? Salari tomó su decisión. La fuerza de Talot era mucho mayor de lo que ella y Raditz podían comparar. Entonces decidió aumentar la dificultad de Talot. En un instante, se teletransportó detrás de Talot, desatando todo su poder con 5x Kaioken, llevando su fuerza al límite. Salari levantó las manos y levantó ambos brazos en alto antes de llevarlos rápidamente hacia su cintura. Mientras se preparaba para lanzar su ataque, la luz púrpura que irradiaba sus manos se volvió deslumbrante y su poder aumentó rápidamente. Del otro lado, el choque de energía aún continuaba, pero Talot ya había sentido la intensa fuerza que venía desde atrás. Sin siquiera necesitar mirar, Talot confió en su sentido ki para determinar qué estaba sucediendo detrás de él. Bien. Por fin te has desatado y has decidido atacarme en serio. Una vez que te pongas serio, serás más fuerte que Raditz. Talot usó una mano para mantener la esfera de energía del bombardeo solar mientras giraba su cuerpo de lado. Con la otra mano, reunió energía. Ya no era un bombardeo solar, sino un poderoso cañón de energía que salía disparado. Por otro lado, al ver esto, Salari se tranquilizó y ya no dudó. Con un fuerte empujón de ambas manos, gritó: «Toma esto, hermano Talot». Cañón de luz púrpura. El cañón de energía púrpura colisionó con el cañón de energía dorado de Talot. El aterrador impacto pareció capaz de destruir el mundo, y la onda expansiva no fue menor que la del choque entre el bombardeo solar y Begone.
Bajo la inmensa presión que se ejercía sobre él, Talot estaba visiblemente reprimido y comenzó a luchar para contener ambos ataques simultáneamente. Su fuerza era casi la misma, pero en un choque de energía tan extremo, luchar 1 contra 2 era extremadamente difícil. Aún así, Talot siempre había desafiado sus límites, esforzándose constantemente por superarlos. A través de esta batalla, Talot se dio cuenta profundamente de que sin usar Kaioken o el poder del gran simio humanoide, no era verdaderamente invencible entre aquellos del mismo nivel. Tenía demasiadas áreas por mejorar. En una pelea 1 contra 1, podría ser capaz de suprimir a su oponente, pero estaba lejos de lograr una victoria fácil. Maldita sea. La realidad es realmente cruel. En ese caso, vayamos más allá. Talot se decidió y desató todo su poder. Luego les gritó a Raditz y Salari, que estaban a ambos lados. Ustedes dos, usen el máximo poder que puedan reunir ahora mismo. Déjenme sentir toda su fuerza. Muéstrenme el nivel más alto que pueden alcanzar. Su audaz declaración lo dejó en claro. Quería ver el límite absoluto del Kaioken de Raditz y Salari. Él ya sabía que podrían usar 10x Kaioken si ignoraban los costos. Ahora, después de su batalla contra Kohler, su fuerza ha aumentado una vez más. 10x Kaioken ya no debería ser su límite. Al escuchar las palabras de Talot, Raditz y Salari quedaron atónitos. Apenas podían creerlo, pero tras dudar unos segundos, decidieron acceder a la exigencia de Talot. Explota, 10x Kaioken. Sus niveles de poder superaron los 3 millones. La presión creció exponencialmente. Talot sintió como si estuviera a punto de ser aplastado entre dos fuerzas abrumadoras. Fue como quedar atrapado entre las fauces de una abrazadera gigante. No podría aguantar más. Sin embargo, a pesar de esto, Talot se mantuvo firme e inflexible. Una tenue energía de color verde esmeralda se filtraba ocasionalmente desde su cuerpo. Sin duda, era el poder del gran simio. No se había transformado completamente, solo había tomado prestada una pequeña porción de ese poder para mantener su producción de energía actual. Todavía se están conteniendo. ¿Por qué dudan? ¿Me menosprecian? ¿Creen que no puedo con esto? Rugió Talot. Estimulado por su furioso grito, Raditz ya no se contuvo. Su voz se transmitió a través de su aura mientras gritaba. Talot, prueba mi Kaioken 20x. 20x Kaioken. Raditz ignoró el precio que esto supondría para su cuerpo y desató con fuerza toda su fuerza. Su nivel de poder se disparó más allá de los 6 millones y, en un instante, la aterradora presión suprimió la salida de energía de Talot en un lado. La enorme fuerza de la represión, provocada por el propio Raditz, hizo que Talot tomara aire profundamente. Por otro lado, después de darse cuenta de la situación, Salari también se obligó a desatar 20x Kaioken. Su nivel de poder superó los 6 millones. Una fuerza absolutamente abrumadora. La presión de ambos lados se intensificó, provocando que las venas de Talot se hincharan por todo su cuerpo, mientras una sensación de muerte inminente brotaba en su interior. La opresión combinada de Raditz y Salari realmente le hizo sentir la amenaza de muerte. ¿Qué tan débil soy realmente? Talot se reprendió a sí mismo en silencio. Había entrenado durante tantos años, esforzándose constantemente por fortalecerse. Parecía haber alcanzado cotas inimaginables, pero sin esos multiplicadores de poder, la fuerza de su forma básica por sí sola no podía superar a la de sus compañeros cuando usaban Kaioken. Hace un año o dos, todavía podía pelear de manera igualada contra Salari y Raditz en su forma de jarrón, incluso cuando usaban múltiples o incluso 10 veces Kaioken. Ahora ya no podía hacerlo, lo que significaba que su ritmo de mejora era mucho más lento que el de Raditz y Salari. En ese momento, esta constatación provocó otro sentimiento extraño dentro de él. Al reconocer su propia debilidad y reconocer sus propios defectos, sintió como si acabara de encontrar una llave que abría la puerta que durante mucho tiempo había obstaculizado su progreso. Actuando como el corazón desea, moviéndonos como la voluntad manda. Talot entró en un estado muy especial. Este estado le resultaba al mismo tiempo familiar y extraño. Una vez lo había alcanzado por un momento fugaz, pero no había sido capaz de mantenerlo. Ahora las cosas eran diferentes. La sensación se hizo más fuerte y clara. Dentro de su cuerpo, el factor Saiyan, las células S, comenzaron a aumentar salvajemente, convergiendo hacia el centro de su columna vertebral. Un calor abrasador brotó de su interior, haciéndole sentir como si fuera un volcán al borde de una erupción, irradiando un calor aterrador. Auge. La energía de ambos lados siguió presionando hasta que finalmente llegó a su punto crítico, estallando en una enorme explosión a menos de 10 metros de Talot.
El nivel de potencia de la energía involucrada era de millones, y su magnitud combinada excedía las decenas de millones. Tal poder, aunque todavía inferior al bombardeo de energía de la batalla de Talot con Kohler, era no obstante mortal en este momento. Raditz y Salari permanecieron en sus posiciones de ataque, completamente aturdidos. Por un instante, ignoraron incluso el retroceso de usar 20 Kaioken. Esto no tenía nada que ver con lo que esperaban. Era algo que nunca habían anticipado. Talot no lo había bloqueado. En cambio, había sido completamente engullido por el bombardeo de energía que habían desatado. ¿Cómo es posible? Su ki, su aura ha desaparecido por completo. Raditz expresó su incredulidad, intentando desesperadamente sentirlo. Salari se negó a aceptarlo y corrió frenéticamente hacia adelante, buscándolo. Hasta que un aura emergió de la nada y continuó elevándose. Las llamas y el humo aún no se habían disipado, pero esa luz dorada incomparablemente deslumbrante atravesó todo, haciendo que todo lo demás palideciera en comparación. Cuando Talot apareció completamente ante Salari y Raditz, ambos estaban estupefactos, incapaces de creer lo que veían. Porque la apariencia de Talot había sufrido un cambio tremendo. En pocas palabras, ahora tenía cabello dorado y ojos verde esmeralda. Aunque sus rasgos faciales permanecieron inalterados, el contraste entre su cabello dorado y sus ojos verdes hacía que sus facciones fueran más definidas, su rostro más impactante y su físico aún más alto y musculoso. ¿Esto, qué está pasando? ¿Eres Talot? Raditz respiró hondo, casi ahogándose, y tosió con fuerza durante un buen rato. Hermano Talot, ¿qué clase de poder es este? Un aura increíblemente fuerte. ¡Y, qué genial! Salari se quedó boquiabierta, con los ojos brillantes de emoción. Ante las preguntas de Salari y Raditz, Talot bajó la cabeza para examinarse el cuerpo, especialmente las manos. Luego, levantó la vista y mostró una sonrisa confiada. La sonrisa de un dios de la guerra. En ese momento, Talot hizo una expresión que nunca había mostrado antes. La confianza que vino con un poder abrumador, junto con el orgullo de finalmente lograr la transformación en un Super Saiyan. Super Saiyajin. Hablando en voz alta sobre su estado actual, Talot hizo todo lo posible para calmar sus emociones mientras también sentía cuán poderoso se había vuelto en esta forma. Con el multiplicador 50x del Super Saiyan grado 1, su nivel de poder se había disparado a 80 millones. Este avance final también permitió que el nivel de poder de su forma base alcanzara los 1,6 millones. De lo contrario, nunca habría llegado a este nivel. Como ya había alcanzado este nivel usando el poder del Gran Simio y Kaioken, Talot lo entendía bien. ¿El Super Saiyan de Talot es débil? ¡No! No soy débil en absoluto. Es solo que, comparado con Goku en la obra original, todavía era demasiado débil. Después de todo, en la obra original, el poder de Goku en su forma base era de 3 millones al convertirse en Super Saiyan. Con el aumento de 50 veces, su poder alcanzó los 150 millones. La disparidad era más que enorme. Sin embargo, Talot era aún más excepcional que Goku porque había logrado convertirse en Super Saiyan con un nivel de poder base de solo 1,6 millones. Esto demostró que la transformación en un Super Saiyan estaba relacionada con el nivel de poder base y el entrenamiento, pero no estaba estrictamente limitado a un umbral de 3 millones. Por lo menos, ya lo había alcanzado. 1,6 millones. Este es el poder de un Super Saiyajin. No se compara en nada con los multiplicadores del Kaioken. Este impulso es real y sólido, igual que la enorme amplificación del poder del Gran Simio. Quizás incluso más fuerte, pero innegablemente similar. Talot se afirmó a sí mismo en su corazón. Solo alcanzando este nivel uno podía comprender verdaderamente lo poderoso que era. Raditz y Salari se sobresaltaron, sus mentes temblaban con absoluta incredulidad. Siendo ellos mismos Saiyajin, ¿cómo podrían no estar familiarizados con el Super Saiyajin? Aunque su conocimiento del Super Saiyan no era tan vasto como el del transmigrador Talot, aún sabían mucho. ¿Es esto real? Super Saiyan. El legendario Super Saiyan que solo aparece cada 1000 años, Talot, lo lograste. Gritó Raditz emocionado. En ese momento, fue como si la leyenda de la raza Saiyan se hubiera confirmado, y como si estuvieran presenciando el momento más glorioso de la evolución de un Saiyan a un Super Saiyan. La emoción era incontrolable. Hermano Talot. Eres el legendario Super Saiyan. Lo sabía que eras diferente a todos los demás. Salari siempre lo había pensado, pero nunca lo había expresado. Talot era especial. Esto era algo en lo que todos los Saiyajin supervivientes coincidían unánimemente. Fue gracias a Talot que se crearon tantos milagros.
De hecho, la raza Saiyan nunca había sido tan poderosa en todos estos años. Solo poseyendo este poder uno podía comprender verdaderamente lo difícil que era alcanzarlo. Si no fuera por Talot, no estarían donde están hoy. Planeta de Kai del Norte. Norkai, Bubbles y Gregory, que habían estado observando la situación, quedaron completamente atónitos. Oye, ¿es esto en serio? Un Super Saiyajin. ¿Ese legendario guerrero de la raza Saiyajin que supuestamente solo aparece cada 1000 años? Preguntó Gregory a Kai del Norte con incertidumbre. Al oír esto, Kaio del Norte respiró hondo para calmar su emoción. No sé si realmente es el Super Saiyajin que aparecerá dentro de 1000 años. Pero lo que sí sé es que ahora mismo es un Super Saiyajin. Ese chico, lo logró. Y tan rápido. Además, él estaba muy contento. Ha habido tanta felicidad en los últimos tiempos. Como Kai, había pasado los últimos años presenciando cómo innumerables imposibilidades se convertían en realidad, todo gracias a Talot. Escuchándote hablar, no entiendo nada. Si es un Super Saiyan, entonces es un Super Saiyan, replicó Gregory. No tenía idea de que había una diferencia significativa entre un Super Saiyan y el llamado Super Saiyan legendario. La razón por la que Kai del Norte habló de forma tan ambigua fue que, en realidad, él mismo no estaba del todo seguro. De lo contrario, no lo habría expresado así. Otro mundo, el palacio del rey Yema. El rey Yema, que estaba juzgando almas como de costumbre, de repente sintió un violento temblor. No mucho después, utilizó su autoridad para investigar la situación, y lo que descubrió lo dejó completamente sin palabras y en shock. El otro mundo había estado inusualmente animado en los últimos años, todo gracias a Talot y sus compañeros. Sin embargo, para el rey Yema, esto no era necesariamente malo. De vez en cuando se aburría y encendía el televisor a escondidas para ver cómo estaban Talot y los demás. Por ejemplo, durante la batalla de Talot contra Cooler en el mundo mortal, el rey Yema estuvo presente en todo el asunto. En ese momento, el rey Yema encendió su televisor y la pantalla mostró la transformación de Talot en un Super Saiyan. ¡Guau! Este niño es un auténtico monstruo. En tan solo unos años se ha vuelto tan poderoso. El rey Kai-sama realmente merece su título. Su habilidad para entrenar discípulos es realmente aterradora. Claramente, el rey Yema atribuyó el rápido crecimiento de Talot enteramente al entrenamiento de Kai del Norte.